así que seguramente Ya está vamos a estar llegando, esperando. Me dice que vos tenés la bola que ve todo. No, Claro. pero siempre tu información. No necesitamos futurología, sino información. Y vos tenés data. Yo lo que les digo es, nosotros hicimos un relevamiento, Sí. le preguntamos a un panel de 2.575 argentinos qué es en qué iban a invertir aquellos que tienen capacidad de ahorro, y el 68% nos dio entre moneda, divisa, fondo común de inversión en dólares y CDRs. O sea que hay todavía dolarización de cartera previa a las elecciones. Y Argentina efectivamente está ante una frontera que divide aquello que le necesita dar previsibilidad al sector privado. Argentina agotó el margen de las correcciones coyunturales. Hoy necesita reformas, el gobierno lo llama de segunda generación, que ataquen las causas estructurales de la inestabilidad que tenemos permanentemente en este tipo de contexto. Y sin reformas institucionales, laborales, fiscales que ya están implementadas, previsionales profundas, cualquier estabilización va a ser apenas un alivio transitorio. Y les digo una cuestión más, no alcanza ya con ordenar las cuentas, o sea, las cuentas fiscales, sino que hay que reconstruir la previsibilidad, productividad, competitividad y la confianza en la regla de juego para el sector privado. La economía va a crecer porque el sector privado tiene ánimo para invertir. Esto es muy importante. ¿Va a crecer, decís vos? No, es que no va a crecer si no tiene las reglas de juego. O sea, que la claras, condición ¿no? para el crecimiento no es que va a crecer. Claro, bueno, nosotros queremos saber qué va a pasar, ¿no? Lo que hace falta que pase, eso lo sabemos. Pero Hugo, Argentina no tiene un problema de diagnóstico, tiene un problema de ejecución. Las reformas ya de primera generación están incorporadas. Ahora Argentina necesita un sistema impositivo y un sistema de mercado laboral previsible. Eso se da si estos tipos se ponen de acuerdo en el Congreso de la Nación Argentina, pero el domingo la sociedad los vota. Claro. Y no estoy hablando de Libertad Avanza, estoy hablando de todas las fuerzas políticas. Hablamos de cuestiones de fondo, hablamos de la baja de la pobreza, son datos oficiales, y hay un posteo que lo resume, me parece que de este modo, así lo hablamos con vos, y decís, 1, caída del costo real de las canastas básicas, 2, salto de los ingresos laborales, especialmente en la franja informal. 3, reorganización de asignaciones y transferencias sociales directas. Mejoraron la llegada de los fondos y sostuvieron a sectores más rezagados. Esto lo que vos decís es la explicación de por qué descendió la pobreza, Dami. Con un gráfico oficial, ¿no? Este es un informe que publicó Daniel Estico en relación a datos públicos de por qué se bajó la pobreza. Y les digo algo más. Esto está en encuesta permanente de hogares y esto no es un dato no menor. Muchos argentinos también han salido de la pobreza porque quizás con el salario privado registrado no le alcanza y tienen que hacer la multitarea. Muchos efectivamente están haciendo todavía un esfuerzo. Correcto. No es que esto está regalado. Y es más, dentro de esos que salieron de la pobreza, hoy hay una clase media que también está complicada, una clase media que tiene una situación donde el salario privado registrado pierde 9 puntos frente a la inflación de servicios, y una clase media que recibe impacto de una suba de tasas en contexto electoral, donde están los incentivos para que parte de los argentinos se queden en pesos y no vayan a la divisa americana, y eso en el corto plazo hace que efectivamente los niveles de tasa para refinanciamiento de tasa de crédito, para préstamos personales o para crédito hipotecario hayan subido. Entonces vos tenés gente que salió de la pobreza por todos estos motivos y gente que es clase media que efectivamente está aguantando una situación económica que necesita efectivamente encontrar un sendero de previsibilidad hacia adelante, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Esta es la clave, me parece, también para lo que viene, ¿no? Porque lo que viene tiene que ver con algunas modificaciones en ese área, me parece, ¿no? Que es parte de la política del consenso, de los acuerdos y de generar un escenario de mayor certeza, ¿no? De inversión, que es lo que está faltando, ¿no? Totalmente. Hay un puente necesario entre lo que es la estabilización económica y el desarrollo sostenible futuro para nuestra economía.
Eso efectivamente hay que pasar de la emergencia permanente a modernizar efectivamente el sistema impositivo, el mercado laboral y lograr mejores condiciones para la competitividad de la economía. Claro. Por eso usted dice, che, ¿y qué puede pasar de acá en más? Lo decide la sociedad. Claro. Chicos, lo Y para decide eso la se van a sociedad el necesitar próximo consensos domingo. también, ¿no? Efectivamente, que me parece que va a ser parte de lo necesario para la próxima etapa, por lo menos para los próximos 2 años. Mira, a mí cuando yo me dicen, tío Scott vino a ponerla todo acá. Muchachos, el puente financiero es una oportunidad única para un puente político. Correcto. Si no hacemos, la sociedad no genera un puente político para las reformas que hay que diseñar en la República Argentina, Argentina probablemente tenga problemas, siga teniendo problemas de competitividad, siga teniendo problemas para generar empleo. Argentina, a mí me preocupa la inversión privada. Después puede haber muchas situaciones respecto de cuáles son los matices que deberá modificar el gobierno en cuanto a su composición en la gestión, en cuanto a su forma de gestionar la política, fundamental, pero fundamentalísimo que lo haga. Correcto. Pero yo, sector privado, cuando voy a dar una conferencia y me enfrento frente a los tipos, me dice, muchacho, si no me bajas los impuestos, si no me mejorás el mercado electoral, el mercado laboral, y si no me mejorás la infraestructura, difícil que pueda competir contra los chinos, contra Estados Unidos, contra quien venga. Correcto. Y Caputo, a ver, vamos a observar un material justamente para preguntarte sobre este tema, ¿no? Este posteo que habla de las reformas justamente. A ver. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. Necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Nada. Damián, entonces, a partir de lo que el ministro plantea, lo que viene, ¿no? Vamos a los datos. Sí. En materia de juicios por accidente de trabajo, el stock proyectado para este año va a ser de 150.000 juicios. Si en Argentina hay 600.000 pymes, un cuarto de las pymes se está comiendo un juicio. Muchos dicen, bueno, eso lo paga la RT. Sí, muchacho, pero la prima de riesgo de seguro lo paga la pyme. Las reformas de segunda generación que habla el ministro convierten a la estabilidad en competitividad. Y acá la política económica debe convertirse en política de Estado. Escuchen bien esto que es importante. ¿Qué es que la política económica se convierta en política de Estado? Si efectivamente vamos a un cambio de política económica donde las cuentas fiscales no sirven, si emitir efectivamente es un logro para generar un crecimiento del consumo temporal, una mejora temporal del bolsillo argentino, pero después lo pagamos con inflación, eso no sirve. Yo creo que si hay una situación que la sociedad sí efectivamente transitó positivamente, es que la política económica con equilibrio fiscal es importante porque Correcto. efectivamente Argentina va saliendo del camino de ser la primera inflación del mundo. Ahora hay que, en esta situación de reforma de segunda generación, hay que convertir esa estabilidad en competitividad para el sector privado, porque si no esto no arranca, chicos, porque Está claro. cuando se votó a Javier Milei, los propios argentinos dijeron que había que apagar un motor, que era inversión pública y consumo público financiado por emisión, por impuesto o con endeudamiento. Ahora tenemos que ir a una política económica con estabilidad, pero con previsibilidad de reglas de juego para que los tipos que tienen los dólares en el colchón bank vengan y lo pongan en la economía. Y acá Perfecto. yo sé que hablamos mucho de inversión extranjera directa, de RIGI. En Argentina, fuera del sistema, tenemos 30, 40 RIGI esperando ser invertidos. ahí Desde está. un kiosquito hasta una pequeña empresa. Clave. Gracias, Damián.